En esta ocasión vamos a hablar acerca de la situación y perspectivas del sistema federal mexicano. Considero que un buen punto de partida para iniciar nuestra discusión es reconocer que el sistema federal mexicano se encuentra altamente centralizado. Son varios los ejemplos que podríamos encontrar para ilustrar ese grado de centralización. Uno de ellos lo podemos encontrar en el artículo 73 de nuestra norma fundamental. Es un artículo en el que se encuentran concentrados una gran cantidad de materias que entran dentro de la competencia legislativa del Congreso de la Unión, la legislatura federal. Es uno de los artículos más extensos de la Constitución y también es uno de los más reformados. Muchas de esas reformas han implicado la absorción por parte de la Federación de más y de más materias. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el esquema constitucional de nuestro federalismo fiscal. Como bien se sabe, la Federación controla los impuestos, las contribuciones más importantes. Alrededor del 92% de los recursos públicos en este país provienen de impuestos y de contribuciones que están en manos de la Federación. Aparte del artículo 73, creo que es importante mencionar también que en otros artículos de la Constitución se contemplan facultades que son exclusivas de la Federación. Tal es el caso del artículo 27 constitucional, en donde se encuentra, por ejemplo, la materia agraria, o el artículo 28 constitucional, en donde se encuentran materias como competencia económica, o bien el artículo 123 constitucional, en donde se contempla la materia laboral. Ha habido en las últimas décadas, ha habido intentos diversos por reformar nuestro sistema federal. Podemos mencionar, por ejemplo, el intento en la época del presidente Zedillo de impulsar lo que se llamó el programa para un nuevo federalismo. Podemos mencionar también en el sexenio del presidente Vicente Fox un programa que se llamó Programa para un auténtico federalismo, que también trató de impulsar reformas descentralizadoras. En el sexenio también del presidente Fox se impulsó y se convocó lo que se llamó la Convención Nacional Hacendaria. En esa convención se gestaron y se propusieron una serie de ideas tendientes a descentralizar a nuestro federalismo desde la perspectiva, sobre todo, fiscal. Y resulta también importante mencionar que desde la conformación de la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, en 2002, se han impulsado diversas reformas que procuran la descentralización de nuestro sistema federal. Ahora bien, es importante mencionar que la mayor parte de estas propuestas de reforma se han manejado en una lógica que podríamos decir es descentralizadora. Hay un discurso descentralizador claro como parte de la retórica de la reforma de nuestro sistema federal. Y aquí quisiera yo resaltar una idea importante. En todos los sistemas federales conviven dos lógicas distintas que muchas veces se encuentran en tensión. Una de esas lógicas es la lógica de la descentralización y otra es la lógica de la integración. Cada una de estas lógicas tiene sus propias técnicas de organización jurídico-normativa. Por ejemplo, la lógica de descentralización se manifiesta normativamente a través de fórmulas de distribución de competencias o a través de mecanismos como los convenios que permiten la descentralización o la transferencia de competencias de un nivel de gobierno a otro. Por su parte, la lógica de la integración también tiene sus propias técnicas normativas que tienden, por ejemplo, a la armonización, a la unificación, a la coordinación y a la colaboración. Esto lo menciono ¿por qué? Lo menciono porque si uno observa las reformas
que efectivamente han ocurrido a nivel constitucional y que de alguna manera han afectado a nuestro sistema federal, la gran mayoría de ellas se refieren o han tratado de impulsar no la lógica de descentralización, sino la lógica de la integración de nuestro sistema federal. Efectivamente, entre 1997 y 2012 ha habido 25 reformas constitucionales que han afectado a nuestro sistema federal. Si uno observa de qué han tratado esas reformas, uno verá cómo empiezan a aparecer mecanismos y fórmulas que tienden a la integración, a la armonización, a la colaboración y a la coordinación entre niveles de gobierno. Por ejemplo, estableciendo bases de coordinación en la Constitución, o bien regímenes de competencias o facultades concurrentes, o bien estableciendo sistemas nacionales que integran áreas de política pública precisamente en eso, en sistemas que abarcan a los distintos niveles de gobierno, o bien estableciendo estándares mínimos nacionales en algún área de política pública. La inmensa mayoría de las reformas constitucionales que han afectado al sistema federal en las últimas décadas establecen técnicas de integración más que de descentralización. Hay una especie, entonces, de desfase entre la retórica de la reforma constitucional al sistema federal y la realidad de la reforma constitucional en materia de federalismo. Un ejemplo de lo que estoy diciendo lo encontramos en el debate actual acerca de el manejo y la regulación de las deudas subnacionales. Estamos viendo que se va a reformar la Constitución para establecer definiciones comunes acerca de lo que se ha de considerar como deuda subnacional. Se van a establecer criterios comunes acerca de quién puede contratar deuda, quién puede intervenir en los procesos de contratación de deuda subnacional y quiénes están facultados para monitorear la forma en que se contrata la deuda y la forma en que se emplean los recursos provenientes del endeudamiento. Estamos viendo también que en materia de deuda subnacional se va a crear alguna especie de sistema nacional de deuda pública que muy probablemente se base en un registro nacional de deuda al que deban incorporarse todos los niveles de gobierno y que muy probablemente también incluya la conformación de una especie de consejo o de foro nacional en donde se encuentren los funcionarios responsables del manejo de la deuda pública para tener criterios comunes, tener una política integrada, integral acerca del tema que ahora se ha visto tan problemático en el caso de algunas entidades federativas y de algunos municipios, de deuda, la llamada deuda subnacional. Hay toda una serie de temas que seguramente iremos discutiendo en los próximos años en este ánimo de reformar, de transformar nuestro sistema federal. Menciono ya para terminar solamente algunos de ellos. Habrá que revisar el esquema de distribución de competencias, en particular el artículo 124 constitucional. Habrá en específico que entrar al tema de la revisión del esquema constitucional del federalismo fiscal, la distribución de competencias en esta temática. Y creo yo que también entraremos en el tema del régimen constitucional de los municipios. En ese tema hay varios subtemas que será importante discutir, pero quiero subrayar uno de ellos que a mí en particular me preocupa, que es el tema de la regulación constitucional de las zonas metropolitanas. Cada vez más población vive en zonas metropolitanas, muchos problemas con características muy específicas se generan en estas zonas y la regulación constitucional y legal de zonas metropolitanas se ha ido quedando a la saga, se ha ido quedando atrás. Creo yo que es preciso revisar y hacer propuestas de nueva regulación de ese tipo de zonas. Muchas gracias.